Hola y bienvenido a Entivo. Mi nombre es Carla y en este primer video del curso te voy a explicar brevemente lo que es la perspectiva y los elementos que te van a servir para dibujar mejor. Bien, fíjate cómo este esquema divide la perspectiva en dos partes, la blanca y la rosa. La blanca tiene que ver con cómo nosotros vemos las cosas, es decir, la manera visual. Y la rosa tiene que ver con la forma en que las dibujamos, o sea, la manera gráfica. Bien, la visual se divide en dos. La perspectiva aérea, que tiene que ver con el espacio, y la perspectiva lineal, que tiene que ver con las medidas. Vamos a ver un par de ejemplos de cada una para que esto quede bien claro. Esta es la perspectiva aérea. Si te fijas, entre más espacio hay entre lo que está más cercano a nosotros y lo más lejano, el grado de detalle y el contraste va disminuyendo. Las personas que están cerca de nosotros se ven claras, nítidas, con mucho color, y lo que está con más espacio entre nuestro ojo y el objeto se ve menos claro. Entonces, la aérea tiene que ver con el espacio. Y aquí tenemos otro ejemplo muy claro también. Las montañas que están más cerca de nosotros tienen más detalle y esas están por encima de las que están más lejos, que se ven con menos detalle. ¿Okay? Esos fueron ejemplos de la perspectiva aérea. Ahora, si nos vamos a la lineal, vemos lo siguiente. La lineal tiene que ver con la medida de las cosas. Por ejemplo, este pequeño módulo cuadrado de esta escalera se va repitiendo conforme vamos avanzando por toda la escalera. Pero fíjate cómo si está más lejos de nosotros, esa medida se ve aparentemente más pequeña, a pesar de que puede ser la misma del inicio, comparada con la primera. Entonces, conforme se va haciendo más lejano, se va haciendo más pequeño. Y esto tiene que ver con la medida. Recuerda, la perspectiva lineal tiene que ver con la medida. Y lo mismo pasa con la carretera. Si te fijas, esta carretera tiene el mismo ancho conforme vas avanzando. Sin embargo, lo que está más cerca de nuestro carro está más cerca de nuestros ojos, por lo tanto se ve más grande que lo que está más lejos. Y esas dos cosas pertenecen a la parte visual de la perspectiva. Pueden ser bastante obvias porque es lo que tú ves todos los días. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de dibujar la perspectiva es cuando las cosas se pueden complicar un poquito. Y esta parte gráfica se divide en dos, la perspectiva cónica y la perspectiva ortogonal. La cónica es la que vamos a desarrollar durante todo el curso, así que no voy a entrar en mucho detalle. Y la ortogonal no la vamos a ver en este curso porque no se asemeja a la realidad. Y aquí te enseño unos ejemplos. Bien, la perspectiva cónica se asemeja a la realidad porque pues, lo vemos en una fotografía. Eso significa que es igual a como lo ven nuestros ojos. Fíjate cómo todos los edificios van y si dibujamos una pequeña retícula, vemos cómo todo se junta en un punto en el centro. Esto es un dibujo o una fotografía que utiliza un punto de fuga. Sin embargo, puede haber otros ejemplos en los que estas líneas van a dos puntos diferentes, es decir, a dos puntos de fuga, pero sigue siendo perspectiva cónica. Y finalmente tenemos otro ejemplo en el que tenemos tres puntos de fuga que generalmente se utilizan para exagerar los dibujos, porque en este caso nuestro curso va a tratar sobre dibujos, y muchas veces se pueden usar para cómics o dibujos de fantasía en los que tienes cosas que quieres pues hacer que se vean más grandes. Esos fueron ejemplos de perspectivas cónicas, ¿ok? Ahora, si nos vamos a las ortogonales, en estas no podemos usar fotografías porque te había comentado que no es como nuestro ojo o las cámaras ven las cosas, pero sí puedo usar estas pues, ilustraciones o pinturas antiguas porque así es como dibujaban antes los paisajes. Fíjate cómo vamos a usar de ejemplo este edificio, cómo tiene todas sus líneas paralelas entre sí. Entonces lo que pasaría es que si dibujamos este pequeño edificio infinitamente hacia arriba, vamos a ver que nunca se va a hacer más pequeño. Entonces eso no respeta las reglas pues, de nuestros ojos, en las cuales conforme más lejano esté, más pequeño se hace. Entonces la perspectiva ortogonal, pues sus bases son las líneas paralelas, ¿ok? Fíjate cómo en el de la derecha también vemos el mismo ejemplo en las ventanas. Incluso si te fijas en el tamaño de la gente, nunca se hace más pequeña la gente. Si te fijas, esta personita que está aquí tiene un tamaño X y las que están atrás tienen el mismo tamaño, siendo que deberían de ser más pequeñas las de atrás si esto simulara la realidad. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos exactamente lo mismo. El piso tiene líneas paralelas en lugar de irse haciendo cada vez más pequeñas, ¿ok? Fíjate, las ventanas son iguales y todo sigue esas reglas. Y finalmente te muestro una ilusión óptica para que veas pues lo curiosa que puede ser la perspectiva ortogonal. Si empezamos en este cuadro donde tengo el cursor y vamos bajando al siguiente, seguimos bajando y seguimos bajando
Y cuando bajamos por el último lado, vemos que llegamos al inicio, lo cual, si lo piensas así rápidamente, sabes que es imposible, porque si siempre vas bajando, no puedes llegar al lugar inicial si nunca subiste. Bien, y si lo vemos al revés, podemos ver eso mismo, ¿ok? Entonces te lo dejo ahí para que veas que se pueden hacer cosas interesantes. Sin embargo, este curso va a hablar sobre perspectivas cónicas porque lo que queremos es simular la realidad. Y te voy a explicar cómo funciona eso. Te lo voy a explicar con este pequeño render. Fíjate cómo aquí tenemos una personita de color gris, que vamos a suponer que esta personita eres tú. Tú estás viendo este prisma que vamos a decir que es un edificio rosa. Entonces, si tú ves ese edificio rosa, solamente puedes ver dos caras, porque generalmente los edificios son más altos que nosotros, por lo tanto, no podemos ver la cara de arriba. Entonces, imagina que tú eres este mono gris y estás volteando hacia enfrente y la trayectoria de tus ojos está marcada por esta barra roja, ¿ok? Que cuando se intersecta con el plano transparente, crea una línea de horizonte, ¿ok? Todos estos términos los vamos a ir viendo en el curso, así que si no los conoces, no te preocupes, los vas a ir aprendiendo poco a poco. Y los puntos negros son los puntos de fuga. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trazar líneas que marcan los extremos de lo que tú estás viendo. Tú verías estas 4 esquinas de una cara y verías las siguientes 4 esquinas de la otra cara. Fíjate cómo no estoy marcando ninguna línea que viene a este punto porque en realidad tú no lo verías, ¿ok? Trata de imaginar que eres tú esta persona. Lo siguiente, que no me voy a ir paso a paso porque para eso va a ser todo el curso, pero así rápidamente te muestro cómo si intersectamos los puntos de fuga con los que tú ves, se marcan pues estas figuras que a final de cuentas marcarían cómo es que tú ves el edificio. Vamos a sombrearlo para que se vea más claro, ¿ok? Entonces, esta forma que está aquí es la forma que tú verías si estás parado. Entonces, gracias a que esto está hecho en 3D, podemos, de hecho, poner una cámara ahí y ver lo que está viendo ese monito. Y fíjate, esta línea, esta barra roja, significa que por ahí están sus ojos, ahí está la línea de horizonte y esto es lo que él ve. Se parece bastante a lo que dibujamos, vamos a verlo uno enseguida del otro. ¿Okay? Esto que está aquí abajo es lo que ve el monito y esto que está pues, en grande es lo que nosotros trazamos. Y fíjate cómo uno y el otro son muy, muy parecidos. Esto es usando perspectiva cónica, por lo tanto, esto es lo que vamos a ver durante el curso. Entonces, espero que esta introducción haya sido interesante y quieras aprender a dibujar utilizando esta perspectiva.